a Tato Muggia para hoy, como anunciamos en el bloque anterior, para hacer un análisis del caso PepsiCo. Buenos días, Luciano, ¿cómo estás? Buenos días, Ezequiel, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Vamos a darle. Larguemos a Claudio, chicos. Estamos todos medios con este cambio de clima, los mata a todos. No, el aire acondicionado, hay muchos cambios. Y bueno, sí, yo lo padecí toda la mañana, la verdad que ya era complicado. La mañana comenzaba con la voz desgarrada. Sí. Vamos a hacer una cartita de notificación a dirección que nos apaguen el aire acondicionado cuando nosotros llegamos. Bien, Luciano, habías traído el tema de PepsiCo. Bueno, yo tengo justamente, Luciano, acá en Infobae de PepsiCo, que era lo que planteabas antes de la nota. Se hablaba de... Infobae plantea, el 80% de los trabajadores les pagaron el doble de la indemnización por despido y llegaron a cobrar, dice, 5 millones. La nota se hincapié justo en el monto, no habla de las desvinculaciones y el porqué del cierre o los despidos. Claro, y normalmente los medios, digamos, en este conflicto intentaron mostrar como que la empresa se preocupó por los trabajadores, como que respetó las normas y que las indemnizaciones que se pagaron fueron superiores a la que legalmente corresponde, pero en realidad se intenta sacar un poco el eje de la cuestión, porque acá lo que se tiene que discutir no es el monto de las indemnizaciones, sino hay un procedimiento que está regulado por la Ley Nacional de Empleo, que se llama el Plan Preventivo Anticrisis. Uh-huh. Ese plan establece que para las empresas que quieren despedir, hacer despidos masivos, digamos, si la empresa tiene menos de 400 trabajadores y pretende despedir al 15%, dice la Ley Nacional de Empleo, sí, se tiene que aprobar un plan preventivo anticrisis. En el caso de la empresa esta PepsiCo, tenía, mejor dicho, casi 600 operarios. Es decir, que si quería despedir al 10% de su plantilla, debía hacer este plan preventivo anticrisis. ¿Pero qué es esto? Digamos, porque es un requisito legal que nos pide la ley para que, digamos, los despidos masivos, que es algo que desde el derecho laboral se trata de desalentar, digamos, no es que, para el oyente, que no es que la empresa puede despedir al conjunto de los trabajadores y el Estado se queda de brazo cruzado mirando cómo de repente una empresa despide a toda su plantilla, sino que la ley laboral lo que hace es proteger al trabajador en la estabilidad y veda porque el contrato de trabajo continúe. Obviamente, en este conflicto, la empresa, como es una multinacional muy poderosa, recordemos que, para los que por ahí no saben muy bien qué es PepsiCo, es una empresa de snacks, digamos, papitas, chisitos, todo lo que uno compra habitualmente, Pepsi, digamos, marcas líderes. PepsiCo, digamos, cubre el 80% del mercado de Argentina, lo tienen ellos, o sea, estamos hablando de un monopolio, un auténtico monopolio, que factura miles de millones por año. Y bueno, la verdad que creen estar por encima un poco de la ley. Este gobierno, digamos, que ya ha dado muchas muestras de proteger la ganancia de las empresas y no las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y bueno, en este caso, no solamente el Ministerio de Trabajo no instó de oficio, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con el plan preventivo anticrisis para que los despidos sean válidos, sí, sino que también pudimos ver innumerables muestras de desprecio a la clase trabajadora, como fue, por ejemplo, la derogación el veto de la ley antidespido. Recordemos cuando asume este gobierno, bajo, digamos, la consigna de que se vayan todos los ñoquis, porque fue una cosa así, se empezaron a despedir, a hacer despidos masivos desde el Estado, en la administración pública, lo cual en el ámbito privado, digamos, ya le está dando la muestra a los empresarios, un guiño, una seña, de que en definitiva, en la Argentina, por lo menos de Cambiemos, los despidos masivos son lamentablemente de todos los días. Luciano, en la nota de Infobae siempre plantea que 455 trabajadores acordaron la desvinculación y la nota también plantea esto, pero de fuentes oficiales, que grupos de trabajadores vinculados a agrupaciones políticas de izquierda decidieron tomar la planta y se plantean del mismo oficialismo que son las mismas agrupaciones que agitaron conflictos en compañías como Lear,
Donnelley y Kraft. Sí, Kraft. ¿Tiene alguna similitud la situación de PepsiCo con las citadas como Lear o Donnelley Sí, o Kraft? sí, tienen muchas similitudes, son empresas grandes en las que los trabajadores se vieron, digamos, solos, porque en definitiva el órgano que tiene que intervenir en estas cuestiones es el Ministerio de Trabajo como conciliador, digamos. Este plan preventivo anticrisis del que estamos hablando, lo que tiene por finalidad es preservar la fuente de trabajo y crear un ámbito de negociación en donde los contratos puedan seguir existiendo. Al no haberse realizado el plan preventivo anticrisis, todos los despidos que se hubiesen dispuesto, ya sea en PepsiCo como en los demás supuestos, ya sea Lear o Kraft, digamos, se incumplió el mismo procedimiento, porque obvio, el Ministerio de Trabajo no lo exige porque no está dentro de su concepción de proteger a los trabajadores, y lo que permite es la libertad de mercado, la libertad de despedir trabajadores. Es algo que este gobierno, desde que llegó, no solamente lo garantizó, sino que lo fogoneó como para que las empresas puedan tomar libremente cualquier tipo de decisión sin que el Estado intervenga, digamos. El Estado, como un mero espectador, es lo que hace que los trabajadores tengan que ponerse al frente de la lucha, y bueno, son normalmente las agrupaciones de izquierda las que están detrás de estos conflictos, junto a los trabajadores, intentando, como en el caso particular de PepsiCo fue muy emblemático porque se tomó la planta. Recordemos que los trabajadores llegan el 26 de junio a trabajar como todos los días, como cualquiera de nosotros, y de repente se encuentran con un cartel en la puerta que dice que por reforma iban a mudar la planta, y por esa razón no estaba funcionando. La verdad que gente que hacía más de 20 años que trabajaba en la empresa, de repente se entera de esa manera que la planta está cerrada. Entonces, acá lo que se deja entrever es un descuido de la empresa hacia los trabajadores. Es mentira que notificó a cada uno de la desvinculación, sino que fue de manera introspectiva. Cuando la gente llega a su puesto de trabajo, se encuentra con esta situación. Después del desconcierto que produjo, digamos, esta noticia que los trabajadores no esperaban, el 26 finalmente deciden los trabajadores tomar la planta, como decía antes, digamos, viendo que el Ministerio de Trabajo no accionaba, viendo que el Estado tampoco intervenía. Entonces, bueno, ellos mismos tomaron la planta, hasta que finalmente, bueno, una vez que tomaron la planta, hubo mucha cobertura mediática, por supuesto, y ahí tenés los medios, como decía vos, Juan, los que pareciera que tiran a favor del trabajador, y los que también un poco justifican a la empresa en su accionar, diciendo que una empresa puede despedir a sus trabajadores y no tiene por qué dar explicaciones. Bueno, esto no es cierto, porque estábamos hablando recién del plan preventivo anticrisis que no se respetó. Claro, el tema es que por ahí los medios toman de la información un poco sesgada, o no se plantean el porqué de tal circunstancia. Así, bueno, yo recuerdo en el caso, al asociar Infobae a Lear, ocurrió una situación muy, tal vez, insólita. Fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde un gendarme simulaba un accidente para detener una manifestación de Lear en la Panamericana. Y en ese momento ya el reclamo, que tal vez muchos no tuvo tanta información, porque también sin posicionarnos en una posición política, pero lo que está ocurriendo ahora con el gobierno de Cambiemos ya viene por años repitiéndose en distintos lugares, y era en la propia época del kirchnerismo, y los espacios de izquierda eran los primeros que planteaban esta situación. Y en el caso de Lear solicitaban la reincorporación de trabajadores a la planta y bueno, directamente, y todos recordamos esa insólita situación que se vivió, con imágenes muy fuertes ante el reclamo, y donde el único espacio que reclamaba por esos trabajadores eran los espacios de la izquierda. Sí, bueno, las agrupaciones de izquierda, la verdad que con estos conflictos como que han acompañado a los trabajadores, las dirigentes peronistas. De hecho, podemos hablar del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industria Alimenticia, se llama Rodolfo Dear, es un dirigente que hace mucho tiempo que está en el sindicato, creo que desde su creación, y bueno, digamos, es un poco el facilitador de todo esto, y eso explica por qué son las agrupaciones de izquierda las que terminan un poco bancando a los trabajadores y a las trabajadoras, ya que el Estado, digamos, brilla por su ausencia. El sindicato fue un poco el entregador,
y bueno, solamente queda la lucha de los trabajadores, que se mantuvo hasta donde pudieron, porque el 13 de julio fue el día de la desocupación de la planta. No sé si recuerdan que hubo un caño maestro de gas que se rompió en el operativo. Sí, que hubo una escuela que la cerraron. O había una escuela ahí a la vuelta y todo el barrio estaba así. Y la noticia no era de que lo que estaba pasando en Fiete, que había una pérdida de gas, claro, sino el tema era que los trabajadores que estaban tomando PepsiCo rompieron un caño de gas, claro, y complicaron las 2 cuadras, las 2 manzanas del lugar donde estaba la fábrica. En realidad fue la policía, recordemos que el operativo lo hace el 13 de julio la policía bonaerense y la gendarmería. Y ellos intentaron desde un edificio aledaño como que entrar por arriba del edificio, y en ese movimiento rompen un caño de gas que la verdad pone en peligro, porque es un gas maestro, claro, un caño maestro de gas, no era un caño de una instalación interna, y bueno, pone en peligro un poco la vida y la integridad física de todos los trabajadores que se encontraban en ese momento con la planta tomada. Como decía vos, Juan, no es un conflicto de este gobierno solamente, digo porque se ha instalado mucho que estas cosas antes no pasaban, y no es así. Recuerdo el conflicto de Kraft, como mencionabas vos, otros, en el que también los trabajadores decidieron hasta cortar la autopista, y el Estado, digamos, desde el kirchnerismo la reacción fue muy, muy similar, Hablamos de omisión, de pasividad del Ministerio de Trabajo, y digamos el gobierno como facilitador de estas situaciones. Eso me parece que es lo que más molesta, porque en definitiva, en el caso de PepsiCo, volviendo al caso que estamos hablando, una empresa que factura millones de pesos por año, y la realidad es que si no somos capaces como gobierno de defender el trabajo de los argentinos, ni más ni menos que cuando el empleador es una empresa multinacional, me parece que si no defendemos ese puesto de trabajo, me parece que estamos equivocados, y un poco la lucha de las agrupaciones de izquierda y de los trabajadores viene por eso, digamos. Lo vuelvo a repetir, el rol ausente del Estado y del sindicato hace que los trabajadores tengan que organizarse, y la fuerza de seguridad, como siempre, al servicio de las empresas, digamos. Algo que nos sorprende desde un desalojo en un loft de alguna agrupación indígena en cualquier zona del norte o del sur, hasta el desalojo de una planta a la fuerza, siempre al servicio de las empresas, de las corporaciones, pero nunca al servicio de los trabajadores y del pueblo. Me parece que es algo que también hay que discutir, tanto en este gobierno como en el anterior, el rol de la fuerza de seguridad, en el que hoy parecieran más facilitadores de negocios que verdaderamente fuerzas que brinden seguridad a los ciudadanos. Y bueno, particularmente lo podemos ver no solamente en la desocupación de una planta, sino también en el reciente caso de Santiago Maldonado, que el domingo se van a cumplir ya 2 meses de su desaparición, y bueno, y ahí también fueron las fuerzas de seguridad las que estuvieron involucradas en el hecho. Sí, también ustedes estaban haciendo citaciones de casos, y también me recuerda el caso Cresta Roja. El caso Cresta Roja no es que empezó con este gobierno, viene del gobierno anterior y del anterior. El caso Cresta Roja, no sé si se acuerdan de ese caso. Sí, es que volvemos a lo mismo, la similitud entre todos estos casos es justamente la ausencia del Estado interviniendo en el conflicto, y como un conciliador, como un facilitador, sino como permitiendo, digamos, que la empresa tome las medidas que crea necesario para garantizar su propia ganancia, porque recordemos que en el conflicto tanto de Lear, como decía Juan, como en PepsiCo, como en Kraft o como en Cresta Roja, no estamos hablando de empresas que están en situaciones económicas delicadas y es necesario un despido o un achicamiento de la estructura de la empresa, sino que estamos hablando de empresas que no tienen problemas de ingreso, que los que están en todo caso discutiendo son sus propias ganancias. Ellos lo que quieren es aumentar su ganancia. Para la gente que no sabe, PepsiCo ahora, se cerró la planta porque se abre otra en Mar del Plata, que es una planta más chica, o sea que hay menos trabajadores ocupados y por lo tanto menos puestos de trabajo y menos costo para la empresa. Pero los snacks que nosotros consumimos todos los días, las gaseosas y demás, viene importado de Chile ahora. O sea, en realidad la verdadera jugada de la empresa fue esa. Ellos lo que querían era achicar su estructura al máximo
y exportar de afuera porque es más barato producir en Chile que en Argentina, y de esa manera garantizan su tasa de ganancia, que es exorbitante, digamos. Recordemos, PepsiCo hace 58 años que está en Argentina. Digamos, me parece que en estos 58 años ha facturado una cantidad de dinero bastante interesante. Por eso es que no entiendo cómo el Estado, frente a una empresa con esta característica, multinacional, de capitales extranjeros, son norteamericanos los capitales, no defiende el trabajo, digamos, y sí defiende la ganancia de las empresas, digamos. Eso es, la verdad que es indignante, y bueno, y la realidad es que los trabajadores, como decíamos al principio, resistieron hasta que finalmente, como toda lucha de trabajadores, terminó con represión, con violencia, con heridos, y bueno, lamentablemente tuvieron que claudicar la lucha por, digamos, garantizar su integridad física y todo la de los trabajadores. Complicado, pero son realidades que nos tocan de muy cerca, porque es una empresa argentina. Son cosas que tal vez no suceden acá en Olavarría, pero sí suceden en La Cava, y como suceden en La Cava también pueden llegar a pasar acá en Olavarría. Acá en Olavarría estuvimos cerca de una empresa que tenía planeado, pero por una crisis, vamos a verlo así como una crisis, una serie de despidos. Claro, o sea, en realidad el plan preventivo anticrisis que hablábamos antes está para que funcione cuando verdaderamente tiene que funcionar. Digamos, si no, lo que yo sostengo en particular no es que la empresa no pueda bajo ningún punto de vista despedir trabajadores, porque el sistema está hecho para que justamente el empleador pueda desprenderse de trabajadores. Sí. Pero la realidad es que cuando los despidos son de carácter masivo, el Estado tiene que estar ahí cuidando la fuente de trabajo. Como decíamos hoy, el gobierno Cambiemos, digamos, vetó la ley antidespido, digamos, entonces te está dando una pauta, una muestra y un mensaje a los empresarios y a los trabajadores. Al trabajador es decirle, estás solo. O sea, no queda otra que la lucha, digamos, frente a este tipo de gobierno. Y a las empresas, hacer lo que quieras. Claro. El liberalismo está garantizado en este país, entonces en esa situación, en la ecuación siempre pierden los trabajadores y ganan las empresas, digamos. Entonces, como que ya estaría, y me parece que el gobierno debería proteger a los trabajadores y no o sea, con el mismo afán que protege la ganancia de las empresas. Y bueno, vemos que en la práctica eso no sucede. Y bueno, es importante retomar estos temas porque PepsiCo hoy como que quedó atrás, porque se habla de Santiago, y lamentablemente cuando pase un tiempo y lo de Santiago se calme, se va a hablar de otra cosa, pero en realidad la lucha ya se dio, la empresa ya ganó, porque ya cerró, y bueno, y eso nos queda analizar lo que en definitiva los trabajadores no pudieron evitar, y eso me parece que es lo más triste. Bueno, uno de los mensajes de oyentes, nos preguntaba primero si la empresa Lear era de Cristóbal López. No, planteaban Clear, es Lear. Y la otra nos dice que a veces hay empresas más chicas que producen más por día que empresas tan grandes, lo relaciona con PepsiCo. Y él plantea, se mide por capacidad de producción y no por tamaño superficial ni de operarios. Es el pensamiento de uno de los oyentes. Uh-huh. Bien. Sí, bueno, hay empresas de todo tipo. Más que nada, por ahí PepsiCo cobra otra dimensión porque vende productos de consumo masivo, porque todos sabemos que en realidad la empresa termina gastando más dinero en publicidad, por ejemplo, para sus productos, que en la mano de obra que emplea todos los días. Entonces, la variable de ajuste siempre son los trabajadores, digamos, eso es lo que molesta un poco. Y bueno, y PepsiCo no escapa de la realidad que como decía el oyente, está en otras empresas también, que muchas veces son más pequeñas, producen más, pero que en definitiva siempre puede generar conflicto con los trabajadores. Entonces es importante hablar de estos conflictos, analizarlos y sobre todo informarse de buena manera, porque muchas veces los medios masivos de comunicación, como decía vos, Juan, al principio, te venden lo que ellos quieren. No, hay veces que la dinámica de la información es leer la volanta, como nos pasa a nosotros, y seguir. Y nos falta un análisis, por ejemplo, más profundo de alguien, en tu caso, por ejemplo, que puede tener una mirada
mucho más compleja. Y es eso, por ahí es las fuentes, que lo primero que se lee es el titular y la volanta, y se continúa con otro titular, y bueno, a veces se deja de lado todo esto. Por ahí me pregunto, la frase más común, dicen, es culpa del chancho quien le da de comer, un mensaje. En realidad no faltan herramientas tal vez para que no sea solamente que el gobierno de turno sea el que tome las medidas si apoya a trabajadores o empresarios. Tal vez debería tenerse en cuenta, bueno, qué es lo que falta en la legislación para proteger a ambos, si al empresario que también aporta o que invierte, y tanto también a los empleados y trabajadores que utilizan su fuerza de trabajo, también por edades, porque hay veces que, bueno, que a medida que pasa el tiempo es difícil poder reincorporarse, y también con los cambios tecnológicos, llegar a tener la formación necesaria que necesita o implica una dinámica del trabajo. Nos pasa hoy, por ejemplo, a nivel incluso radial. Hoy un operador es directamente casi un artista, alguien que está creando, en el caso que tenemos acá a José, pero como hay distintos trabajos que cada vez se van transformando, y en ese sentido tal vez el aporte de la izquierda lo que pueden es aportar una nueva legislación y ver estas situaciones. Sí, en realidad, más allá de que siempre se pueden mejorar las legislaciones existentes, yo creo que en este caso, respetándose, aplicándose el procedimiento que corresponde, si hubiese un poco zanjeado esta cuestión. El plan preventivo anticrisis es una herramienta que nació de hace muchísimo tiempo, justamente para crear una instancia de negociación, de diálogo con el empleador y poder consensuar la medida que ellos toman. O sea que en definitiva el mecanismo estaba para que se respete. Lo que pasa es que no está la voluntad política de que eso suceda de esa manera. La voluntad política del gobierno era que la empresa pueda despedir en su conjunto y el Estado era simplemente un mero espectador. O sea, es un claro ejemplo de una fotografía de la política que despliega este gobierno, que está en su ADN, está en su ideología, y que, bueno, en el conflicto de PepsiCo se ve claramente cómo el Estado, digamos, desde la omisión, permite que la empresa tome la medida que tenga que tomar para garantizar la ganancia. Y después, bueno, un poco lo que decías vos, Juan, la izquierda siempre ahí junto a los trabajadores y bancando un poco al conjunto de los trabajadores de PepsiCo, porque obviamente veían desde el Estado una pasividad enorme y el sindicato queriendo hacer, digamos, una paradoja de que ellos estaban indignados con la medida de la empresa, cuando en realidad sabían todo lo que estaba pasando. Fue siempre un lacayo de los dueños de PepsiCo. No hay un cambio, vamos ya redondeando, porque tenemos después si tenemos a Beto también, cuando hay un cambio es un traslado de una empresa a otra. Yo pensaba de un modo, bueno, tal vez algunos trabajadores podrían movilizarse, cambiarse de un lugar, no todos lo pueden hacer, pero aquellos que tienen hijos, o viendo también el caso de cuando planteamos la integración de la mujer en equidad de género, en paridad, y bueno, planteando sin caer en un machismo, pero tal vez las posibilidades también no son las mismas para hombres y mujeres en el tema de cuando hay un cambio de una empresa que se traslada a otro lugar, y por el tema principalmente por el hecho de los hijos. Bueno, es muy importante lo que vos estás diciendo, porque en definitiva cuando se sientan el sindicato y los empleadores, en este caso PepsiCo, a intentar consensuar por este plan preventivo anticrisis, siempre se intenta que si se acuerda a una determinada cantidad de despido, que es lo que se tenía que haber hecho acá, bueno, acá se despidió a la totalidad de la plantilla, porque en definitiva ellos lo que buscaban era tener trabajadores con antigüedad cero. ¿Sí? En cambio, trasladar, como planteaba vos, Juan, que sería lo más razonable, decir, bueno, a ver, hay 70 trabajadores que no quieren su indemnización, o 100. Si acá se plantaba un traslado de planta. Esa gente se podía haber trasladado a la otra planta, por ejemplo. Pero en realidad el objetivo de la empresa era justamente tener empleados con antigüedad cero, para de esa manera no pagar el día de mañana indemnizaciones altas con mayores antigüedad. Muchas veces también se establece que si hay un rango de trabajadores que se debe despedir,
se tiene que empezar por aquellos que no tengan personas a cargo, que es lo que decía un poco vos, los que tienen hijos. O los que son de edad más avanzada serían los últimos que debían ser despedidos. Habría que empezar por los trabajadores que tienen menos antigüedad. Bueno, la realidad es que acá no se respetó ninguno de esos parámetros que nosotros lógicamente te va marcando la situación y bueno, terminó lo que terminó, que es un despido masivo y el Estado como facilitador de todo esto. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por la clase, porque fue la clase y fue un muy buen análisis del caso PepsiCo. También lo bueno es que lo pudimos ir mechando con otros temas y con otros casos también. Nos encontramos el próximo miércoles. Vale, estaremos. Así hablábamos con Tato Muya, Luciano Muya, acerca del caso de PepsiCo, haciendo un análisis, por un lado desde el derecho, por otro el rol del Estado y por el otro el rol de los gremios. Hacemos una tanda y volvemos.